¿Sabes cómo funciona un país? ¿Te has preguntado por qué hay desempleo, por qué hay pobreza, por qué los impuestos suben, por qué el precio de lo que compramos sube, el dólar se mantiene para arriba y para abajo? ¿Cómo funciona un país? Pues bienvenido a la clase de políticas económicas. Un país que se acoge al modelo capitalista, que funciona bajo una democracia, crea la figura de un banco central. El Banco Central es el encargado de administrar y gestionar los recursos económicos de ese país. En Colombia, por ejemplo, se llama el Banco de la República, que está administrado por una junta y que se encarga de tomar las decisiones que corresponden para garantizarle a los habitantes de ese país y a las empresas de ese país un estado de bienestar, un estado de crecimiento y un estado de equidad. Esas decisiones que toma el Banco Central se llaman políticas económicas. Las políticas económicas básicamente son tres. La primera de ellas se llama política fiscal. Básicamente son las decisiones que tienen que ver con los impuestos y con el gasto público. Todo lo que sean reformas tributarias. Esta política tiene como objetivo controlar uno de los principales problemas económicos que se llama el desempleo, porque básicamente funciona de esta forma. Cuando suben los impuestos, todo lo que nosotros las personas compramos se pone más caro. Por lo tanto, tendemos a comprar menos. Si compramos menos, las empresas venden menos. Y si las empresas venden menos, pues necesitan menos producción. Por lo tanto, necesitan menos mano de obra. Al subir los impuestos, sube también el desempleo. Ahora, los impuestos son para el funcionamiento del Estado. El Estado necesita pagarle la nómina, por ejemplo, a los servidores públicos, todo lo que sean gastos de funcionamiento, infraestructura, construir carreteras, túneles, hospitales, colegios. Para ello cobra los impuestos. Eso que acabo de mencionar se llama el gasto público. Entonces los impuestos van destinados al gasto público. Lo que pasa en los países, sobre todo en los latinoamericanos, es que esto es lo que el Estado recibe de impuestos y esto es lo que se gasta pues, en infraestructura, en nómina, en todo lo demás. Esta pequeña diferencia que se llama déficit fiscal, es decir, es más lo que se cobra que lo que se gasta, porque esa plata se la roban. Ahora, también hay que entender que para los países el desempleo es necesario, porque el desempleado es el que mantiene el salario de los empleados. Es decir, el desempleado es el que hace que el salario sea mínimo, o el desempleado es el que hace que los salarios sean altos. El desempleo funciona como cualquier bien de mercado. Entre más desempleados haya, más bajitos van a ser sus salarios, y entre menos desempleo haya, pues más altos van a ser los salarios. Por eso al Estado no le interesa eliminar completamente el desempleo. Hey, si te está gustando el video, suscríbete al canal, te me harías un gran favor. El segundo tipo de política económica recibe el nombre de política monetaria. Básicamente son las decisiones que toma el Banco de la República con respecto a dos cosas. Primero son las tasas de interés. Lo segundo se llama masa monetaria, es decir, la cantidad de dinero que hay circulando en la economía. Todo esto para enfrentar un problema delicadísimo que se llama la inflación. La inflación básicamente es decir que los precios de todas las cosas que compramos suben. Está justificada en el crecimiento económico. Como la economía crece, se supone que a los empleados y a las empresas les va mejor, por lo tanto están en capacidad de pagar más por lo que están comprando. Eso al mismo tiempo hace que la moneda se valorice. Ahora, la moneda, el billete como tal, es un bien de mercado. Su valor depende de si hay mucho o si hay poco. En la economía, el principio de la escasez dice que un bien, entre más escaso sea, más vale. Si hay abundancia de ese bien, obviamente menos va a valer. Aquí una respuesta a la pregunta que yo siempre me he hecho, de sabiendo que el Banco de la República tiene una máquina para imprimir billetes y en Colombia hay tanta gente pobre, ¿por qué no imprime billetes para salir de la pobreza? O sea, lo que pasa en países muy conocidos como Venezuela, la historia del $1 trillón de Zimbabue, tanto imprimir billetes, los billetes ya no valen nada. Primero que hace el Banco de la República es modificar las tasas de interés. Hay un indicador económico que se llama la DTF, significa depósitos a término fijo, nos indica en promedio cuánto están pagando las instituciones financieras que captan dinero a través de cuentas de ahorro o instrumentos de ahorro, intereses durante un periodo de tiempo. Con esto, lo que busca el Banco de la República es que las personas llevemos los excedentes de dinero, el ahorro que tenemos a los bancos. De igual manera, las personas o las empresas que van a solicitar créditos
o se abstengan o lo hagan con más confianza. Entonces, cuando las tasas de interés suben, porque el Banco de la República las subió, nos abstenemos de hacer créditos las empresas y quien tenga plata por ahí guardada la va a llevar al banco. Disminuye la cantidad de dinero. Al disminuir la cantidad de dinero que circula en la economía, las personas consumimos menos. Y cuando las personas consumimos menos, las empresas no pueden subir los precios de lo que sea que estén vendiendo. Caso contrario, al tener tasas de interés bajas, las empresas y las personas recurren al crédito. El dinero de los bancos a circular a la economía, hay más dinero. Como hay más dinero, pues gastamos más. Y como gastamos más, las empresas aprovechan para subir los precios. Sube la inflación. Antes de ir con la tercera, vamos a hacer una pausa acá. Porque con las dos políticas anteriores ocurre algo que en economía se llama la ley de Phillips. Básicamente dice que un país no puede tener desempleo e inflación en niveles bajitos. Entonces, normalmente los países deben estar escogiendo entre cuál de los dos es menos perjudicial para la economía del país. ¿Por qué pasa esto? Porque al haber bajo desempleo, las personas tienen gran poder adquisitivo, por lo tanto la inflación sube, pasan las superpotencias. Y el caso contrario, al tener la inflación muy bajita, el desempleo va a subir. Ambas políticas son mutuamente excluyentes. El tema aquí es, lo más grave es el desempleo. Ese segundo escenario pasa en los países subdesarrollados o en vía de desarrollo. Al haber desempleo se presentan otra serie de fenómenos sociales, como la pobreza, la delincuencia, la informalidad, el narcotráfico. Pero bueno, vamos entonces con la tercera y última de las políticas económicas. Se llama política cambiaria. Lo que busca la política cambiaria es que haya un equilibrio en la balanza comercial. La balanza comercial es poner en una balanza el valor de los bienes que un país exporta, es decir, que manda hacia afuera, y al otro lado, el valor de los bienes que el país importa. No todo lo que produce el país se puede ir para afuera, ¿cierto? Hay que asegurar algo que se llama el consumo interno. Pero el país tampoco se puede conformar a que todo lo que necesita lo traiga de otros países. La política cambiaria básicamente lo que hace es regular el valor de las divisas. Las divisas son monedas de otros países que llegan a circular a la economía de un país por temas de comercio exterior. Y también por tema de las remesas, que son ciudadanos nacionales de un país que emigran, se van a trabajar a otro país y parte de sus ingresos los envían al país de origen. Insisto, como cualquier bien de mercado, el valor de una remesa va a depender de qué cantidad hay. Entre más haya, menos vale. Entre más escasa esté, pues su valor va a incrementar. Quien controla legalmente la entrada de remesas al país es el Banco de la República. El Banco de la República puede reservar esas remesas o puede darles vía libre para que entren a circular de una vez a la economía colombiana. Pito, para mantenerlas o escasas o abundantes y así controlar su precio. Para que entendamos cómo funciona, les voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que el negocio mío produce frutas y yo esas frutas las vendo a una empresa en Estados Unidos, es decir, exporto. Si hay muchos dólares circulando en la economía colombiana, significa que el dólar está bajito. Lo que va a pasar es que la empresa en Estados Unidos que me paga en dólares mis frutas, me va a estar pagando la misma cantidad de dólares, pero cuando ese dinero llegue a mí, va a valer menos. Entonces, cuando el dólar está bajito, las empresas que exportan se ven perjudicadas. Caso contrario, las empresas que importan. En el segundo escenario es que mi empresa se dedica a traer tecnología de Estados Unidos, supongamos televisores desde Estados Unidos. El mismo televisor me va a valer menos, pues porque la tasa de cambio en este caso bajó. Hay muchos dólares. Dependiendo de la cantidad de dólares, el dólar sube o el dólar baja. Cuando el dólar baja, la balanza se inclina para el lado de las importaciones. ¿Y qué pasa si el dólar se pone escaso? Porque el Banco de la República amarra la entrada de dólares al país. Entonces el precio del dólar se dispara, sube. Para la empresa de frutas muy bueno porque le están pagando los mismos dólares, pero al hacer la conversión acá a pesos colombianos va a ser más dinero. Pero para el que trae televisores de Estados Unidos que paga en dólares, obviamente va a ser perjudicial porque el mismo televisor le está saliendo más costoso. Entonces, a través de la entrada de divisas, el Banco de la República controla el valor de las mismas. Y básicamente así funciona un país. Esto en términos muy resumidos porque falta otro montón de detalles, pero pues nos hacemos una idea de lo complejo que es. Espero que les haya gustado el video. Vamos a darle pulgar arriba. Si no te has suscrito, te invito a que te suscribas. En el canal ya hay videitos un poquito de todo, pero pues todavía falta mucho por hacer, necesito apoyo. Y gracias por haberme visto.